Hace poco, en una cumbre global muy importante, el presidente estadounidense aseguró que México había perdido su propio control, aseguró que manda los cárteles y la presidenta tiene miedo, que el Estado mexicano ya no existe. Lo soltó frente a los líderes del G7 y ante la prensa internacional. Pero a 9.000 kilómetros de esa sala, en las calles de Ciudad de México, pasaba exactamente lo contrario, y lo ¿qué ocurrió allá, grabado y viralizado en Corea, España o Sudáfrica, desmiente cada palabra suya? A las 5 de la mañana, en la calle 20 de noviembre, la gente ya esperaba a oscuras y con frío. A las 6, la fila ya medía 2 cuadras, y a las 10:30 de la mañana, apenas empezaban a entrar. 6 horas de espera. Testigos grabaron una fila que se perdía por completo calle abajo. Lo que pasó después explica por qué medio planeta, sin que nadie se lo pidiera, terminó dándole la razón a México. Y no a Trump. 48 selecciones, 16 ciudades y 3 países, ese es el tamaño real de este mundial. La copa más grande de la historia. De esas 16 sedes, una fue la elegida. El organismo del fútbol la eligió hace más de 10 meses. Hablamos de México no por sorteo, sino por historia. Donald Trump dibujó un país sin control, habló de cárteles feroces, de miedo paralizante y de una presidenta asustada. Esa fue la caricatura que vendieron al G7 esta semana. Guarden esa imagen. La van a necesitar pronto cuando descubran lo que de verdad ocurrió en las calles. Apenas el 1% de los mexicanos podía costear una entrada para la inauguración. Había boletos desde 5,000 pesos en un país donde la mitad de la gente no junta ese dinero ni en una semana entera de trabajo. Éramos los anfitriones, pero a nuestra propia fiesta casi nadie del pueblo estaba invitado. Así que pasó algo que ni la FIFA y la tele tenían presupuestado. En su guión, la gente inventó su propia inauguración no adentro del estadio, sino afuera, y mientras las cámaras oficiales grababan un estadio azteca lleno de celebridades bien vestidas y de influencers patrocinados de un público que se veía más adinerado que el país real, en el Zócalo y en el Ángel de la Independencia pasaba otra cosa. En las plazas de Guadalajara y de Monterrey, cientos de miles de personas estaban construyendo algo único, que ninguna transmisión televisiva habría podido planear jamás. Y aquí está el primer dato importante: la pantalla del FanFest de Ciudad de México fue la más enorme jamás montada para un evento de este tipo. Los organizadores habían calculado 50,000 personas, pero llegaron muchísimas más. Las tomas de dron muestran filas de 2 y 3 cuadras más allá de lo planeado. Una marea humana imposible de calcular. Eso explica por qué el planeta entero miró el FanFest de México, pero no aclara por qué un coreano terminó besando a 2 perfectos desconocidos en la calle. Tampoco explica al reportero brasileño con sombrero de charro en vivo. A eso vamos. Pero antes, un dato clave. ¿Quiénes vivieron de jóvenes el Mundial de 1986? Coinciden en algo: en aquel entonces, las entradas sí eran accesibles para la gente común. Cualquier estudiante o trabajador joven podía comprar su boleto sin mayor complicación. El verdadero problema no era el costo, sino la reventa organizada, porque no existía internet ni sistemas digitales. Conseguir entradas implicaba hacer filas interminables en taquilla o acampar ahí. 39 años después, la cosa cambió por completo. El boleto está, de entrada, fuera del alcance del 99% de los locals. Así, la misma gente que en 1986 entró al estadio en 2026 tuvo que inventar otra forma de festejar, y les quedó mejor que a la FIFA. Corea llegó a México antes que sus jugadores. Días antes de la inauguración, la afición coreana ya había tomado Guadalajara con fiestas y banderas. Una presencia tan fuerte que cuando Corea jugó contra Chequia, los mexicanos pintaron el estadio de rojo para apoyarlos. No por negocio ni patrocinio, sino por el gusto mexicano de adoptar al extranjero de inmediato, como si llevaran viviendo ahí toda la vida. Un video muy viral muestra a 3 coreanos parados en Guadalajara. La gente abajo empieza a gritar beso de 3. Los jóvenes, entre risas, terminaron dándose un beso frente a las cámaras de la prensa extranjera. Ese clip de 11 segundos llegó a los noticieros españoles, y allá la reacción no fue burla, fue pura sorpresa, porque en Europa
O en Asia, esa calidez y espontaneidad con un desconocido en plena calle simplemente no existe. Ahí está el dato, que el G7 ignoró. México transforma a cualquier extranjero en un compatriota en horas. Eso no es un detalle simpático. Para las redes sociales, el polo opuesto al país que Trump describió, pero hay más. Un reportero italiano en plena calle preguntó a la gente si hablaba español. Antes de terminar, ya volaba por los seris cargado por un montón de desconocidos que lo cargaron entre risas. Una conductora brasileña contrató un mariachi entero para su transmisión en vivo. Cuando los músicos lanzaron un cohetón para abrir el show, ella pegó un grito del susto y 2 segundos después ya estaba bailando al ritmo de la trompeta. Otro periodista brasileño terminó rodeado de mexicanos que, sin pedir permiso, le encasquetaron un sombrero, le pintaron un bigote y le empinaron un tequila directo a la garganta mientras él seguía narrando en portugués sin perder el compás. Ninguna de esas escenas estaba planeada en un libreto. Sucedieron solas, en la calle, ante cámaras que solo tuvieron que encenderse para capturarlo todo. Por eso ya corre por ahí. Un comentario claro: México superó a la inteligencia artificial. Ningún algoritmo de Internet, ninguna campaña de marketing puede fabricar ese nivel de espontaneidad tan pura. El segundo dato viene de un rincón inesperado: África. En el encuentro de apertura jugaron México y Sudáfrica. Por pura lógica, los demás países africanos tendrían que haber apoyado a su propia región. No pasó eso. Varios videos de hinchas en Mozambique, Camerún o Costa de Marfil mostraban camisetas de México, no de Sudáfrica. La explicación tiene nombre y apellido: la política migratoria sudafricana hacia sus propios vecinos ha sido implacable, cerrada, comparada casi con la de Estados Unidos. México, en cambio, tiene fama real, bien ganada, de no mirar el color de piel de nadie antes de dejarlo trabajar, establecerse o ser uno de los suyos. Así que, al elegir bando, gran parte de África prefirió la bandera mexicana. Eso es algo que ningún discurso del G7 puede comprar jamás. Esto se gana en la calle, generación tras generación, y se notó. Ahora compara esto con lo que ocurría a la vez en los otros dos países anfitriones. En Toronto, la taquilla para el debut de Canadá avanzaba tan despacio que quedaban asientos libres el mismo día del juego. En Washington, el FanFest oficial reunía en su mejor momento a unas cuantas personas frente a la pantalla, 10, quizás 15. Y el motivo es obvio: en Estados Unidos, el fútbol al que allá llaman soccer tiene que competir contra una cartelera saturada. El fútbol americano manda con su liga, su domingo sagrado y su cultura de décadas. El básquetbol tiene su propio imperio. El béisbol es considerado el pasatiempo nacional. El hockey arrasa en ciudades enteras durante el invierno. Allá el soccer es solo un juego más entre gigantes, intentando colarse en la allende de un público que ya está ocupado. En México no existe tal división. Aquí hay un solo deporte que frena oficinas, que vacía calles, que obliga a una nación entera a organizarse según el horario del juego. Cuando sale a la cancha la selección mexicana, no compite contra ningún otro deporte. Ese es el evento supremo de la patria. Así, la diferencia de ambiente entre una fiesta mexicana y otra estadounidense no se debe a la suerte ni a los organizadores. Es la enorme diferencia de un país que vive el fútbol en el centro mismo de su alma, frente a otro donde ese espacio ya lo acaparan otras disciplinas. Por eso, cuando el aguacero se transformó en tormenta junto al Ángel de la Independencia, esa noche nadie corrió a esconderse. La fiesta continuó bajo el agua hasta el amanecer. En Canadá, esa misma semana, unos cuantos relámpagos bastaron para suspender todas las actividades del FanFest. El contraste es brutal, directo. Sin exagerar una sola palabra, el temporal que vacía una plaza pública en Toronto es la misma lluvia que en México. Se convierte en gasolina para la celebración, y esa locura no se quedó encerrada en el país, en Chicago, San Diego o Texas. Las concentraciones de hinchas aztecas reventaban de gente como si el mismísimo zócalo de la capital se hubiera mudado de frontera. Eso también lo registraron las cámaras del mundo, y se volvió viral. Mientras el FanFest oficial en Washington lucía casi abandonado, los barrios mexicanos de ese mismo territorio desbordaban de pasión.
por un equipo que, en teoría, no correspondía a su pasaporte. Y aquí volvemos a Francia, al salón de reuniones del G7, a las amenazas de Trump. Dijo que perdimos el control, pero ¿de qué exactamente? Porque lo único desbordado esta semana fue el júbilo colectivo. Aseguró que los cárteles gobiernan aquí, pero quienes dominaban las calles de Monterrey, Guadalajara o la capital era una marea sin armas, sin uniformes y sin más bandera que su playera verde, cantando el himno nacional con todo el pecho. Dijo que nuestra mandataria tiene miedo, pero el miedo no asomaba por ninguna parte de este país, al que millones de usuarios en redes sociales definieron esa semana como el mejor anfitrión que el fútbol mundial pudiera desear jamás. Y ahora viene la verdad que el Estadio Azteca, rebautizado hoy pero siempre Azteca, para cualquiera que haya crecido con este deporte, el Azteca es el único templo en la historia en albergar dos finales de la Copa del Mundo. 1970, cuando el Brasil de Pelé levantó su tercera copa en un duelo legendario, o 1986 con Maradona coronándose en ese mismo pasto sagrado. Absolutamente ningún otro gigante del planeta puede presumir tal hazaña, ni el Maracaná, ni Wembley, nadie. El propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lo admitió sin rodeos esta semana. El coloso tiene una aura divina como elegido por los mismísimos dioses del fútbol. Incluso la prensa de Argentina, que jamás regala elogios a los mexicanos, lo reconoció. Lo llamaron con respeto la meca del fútbol mundial. Y en España fueron todavía más lejos. Durante la transmisión en vivo, el torneo entero debió jugarse en suelo mexicano, no solo el partido inaugural. Palabras enormes, que no vienen del orgullo local, vienen de voces internacionales, de rivales históricos en la cancha, y del mismísimo jefe del fútbol global. Es una realidad contundente, y cuando el reconocimiento llega de fuera, el impacto es brutal. Sin embargo, a pesar de nuestra grandeza, la gran final de este certamen no se jugará aquí. Se la llevaron a Nueva Jersey, a una cancha gris sin una sola página escrita en la historia del fútbol. Solo porque el billete y la televisión mandan desde Estados Unidos. No manda la pasión, manda el negocio. Y mientras la FIFA justifica el despojo con números y audiencias, el coliseo con mayor mística del planeta, el de más finales épicas en su espalda, tendrá que ver el desenlace por televisión como un espectador común. Míralo así, ningún amante del tenis movería la final de Wimbledon para meterla en un centro comercial con mejor estacionamiento. Ni la Fórmula 1 cambiaría Mónaco por una autopista cualquiera, solo por albergar más asientos. Pero al fútbol, el rey del dinero, sí le permiten pisotear su propia historia, tratando a su catedral como una simple parada de paso y no como el destino final. Pero ojo con esto. Hay un dato demoledor: justo cuando Trump cuestionaba nuestro control, un festival masivo desbordó todas las expectativas de asistencia, con filtros de seguridad totalmente rebasados por la marea humana y maes empujando con pasión para ganar un lugar al frente. No se registró un solo incidente grave, ni heridos, ni el caos absoluto que cualquier protocolo de seguridad habría augurado ante semejante masa sin controles estrictos. Lo que hubo fue fiesta pura, el calor humano de la multitud, y la celebración brilló por sí misma con un orden natural impecable. Qué bofetada para las palabras de Trump, quien esa misma semana repetía con soberbia que los cárteles controlan por completo a México. Resulta que, en la práctica, el verdadero soberano de esa inmensa multitud de cientos de miles fue el propio pueblo, sin armas ni uniformes, unido en un canto de alegría. Mientras, viajeros de Guatemala, de Alemania, cuya selección ni jugaba en nuestro suelo, o de Colombia, recorrían tranquilos nuestras avenidas, tomándose fotos y disfrutando de nuestra cultura sin importar en absoluto su origen. Esa es la poderosa postal que conquistó al planeta, no la mentira de una nación paralizada por el temor, sino la de un anfitrión gigante que acogió al mundo entero con los brazos abiertos y total seguridad. Esa es la verdad innegable de esta copa, muy lejos de las falsedades políticas. Aquí hay una nación soberana, que demostró en cada rincón ser capaz de abrazar a cualquier cultura, creencia o color de piel, haciéndolos sentir como hermanos en horas, y aún así nos quitan la final del único coloso con derecho histórico a tenerla. El discurso de Trump habló de descontrol, pero la realidad global vio otra cosa totalmente distinta.
Vimos a coreanos llorando de alegría en nuestras avenidas, a sudafricanos abrazando a extraños en plazas y a Miles vistiendo la gloriosa camiseta verde por puro amor, no por compromiso. El mundo entero fue testigo de un pueblo que aun con acceso limitado a los estadios, pues apenas el 1% podía costear una entrada, encendió la fiesta en las calles, superando con creces a cualquier otro anfitrión de la historia. Hay un punto clave en los ataques de Trump que pasó casi desapercibido en medio de este festejo. Hablo de blindar los cruces fronterizos precisamente en los meses de mayor flujo humano y comercial entre ambas naciones. Impulsado por este megaevento compartido, es una contradicción inmensa, mientras se promueve la unión de dos administraciones vendiendo la idea de una Norteamérica unida en cada cartel publicitario al mismo tiempo, uno de esos socios ataca con soberbia, retratando a nuestro país como tierra sin ley. Esa es la verdadera ruptura tras las cumbres internacionales. No hay datos reales que sustenten su miedo, es pura narrativa política. El control y ese discurso de unidad chocan de frente. Tarde o temprano, alguien tendrá que decidir cuál de los dos se queda. Mientras ese debate político se estanca en cumbres y discursos oficiales, en las calles la gente ya tomó su decisión. Cantan bajo la lluvia y transforman a los extranjeros en hermanos en minutos, demostrando sin un solo comunicado de prensa cuál es el verdadero México que conquista al mundo. Y atención, porque hay un detalle enorme que casi nadie ve. El torneo apenas arranca y quedan 31 partidos por disputarse en suelo mexicano antes de que la fiesta se mude a Estados Unidos para el cierre. Si esta locura del primer día con un solo juego ya le dio la vuelta al mundo entero en segundos, imaginen lo que vendrá cuando la escuadra nacional empiece a avanzar de fase. Octavos, cuartos de final. Piensen en el día en que todo un país, no solo una ciudad, se quede sin dormir por la gloria. Eso aún no pasa, pero la pauta ya quedó marcada. Desde el arranque, cuando a México le das una oportunidad, la transforma en un espectáculo gigante que nadie puede igualar. Cuéntanos en los comentarios en qué rincón del planeta viste que estos videos se hacían virales, porque seguro te cruzaste con más de uno.